Muy buenas noches. Muy buenas noches. Enseñanzas del corazón de Amatista por la amada Arcangelina, la Sagrada Santa Amatista, quien nos habla de las enseñanzas de los maestros ascendidos y del maestro San Germán. Ella nos dice: ustedes me preguntaron, ¿y eso que acabas de decir, dónde está escrito? Escuchen bien, porque esto no nace de las escuelas modernas ni de teorías nuevas. Viene de la corriente pura del ser, la misma que ha atravesado siglos y civilizaciones, y que yo misma he custodiado para quienes puedan recibirla. ¿Dónde termina la metafísica derivada? La metafísica derivada es todo lo que toma prestado: conceptos, explicaciones, símbolos, imágenes, sistemas, pasos, métodos, clasificaciones, vibraciones, ángeles, arquetipos, correspondencias, teologías, psicologías, espiritualidades. Cada vez que se intenta explicar el ser con intermediarios, ustedes están en metafísica derivada. Útil, sí. Avanzada, no. La metafísica derivada se apoya en representaciones. Habla sobre el ser, describe, compara, interpreta, deduce, simboliza. Todo eso termina en el punto exacto donde el ser ya no puede ser explicado, solo reconocido. Donde comienza la metafísica absoluta. La metafísica absoluta comienza cuando ya no hay objeto, ni método, ni imagen, ni intermediario. Aquí no hay interpretación, hay identidad. No se busca el ser, se es el ser. No se contempla al uno, se vive como el uno. No se usa un lenguaje para aproximarse, el lenguaje cae y la conciencia permanece. La metafísica absoluta no es conocimiento acumulado, es conciencia sin separación. Yo les digo de dónde brota esta enseñanza, porque ustedes la han oído antes en boca de muchos sabios que tocaron la orilla del ser. Por ejemplo, de Aristóteles, quien dijo: existe una ciencia que estudia el ser en cuanto ser. Aquí queda marcado el límite donde conocer deja de ser análisis y se convierte en contemplación del fundamento. Plotino, él dijo: el alma no ve al uno, es el uno. Aquí empieza la metafísica absoluta. El Shankara y los Upanishads dice: Brahman es real, el alma no es distinta de él. Aquí la identidad se declara sin velos. Eckhart dice: el ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve. Aquí el ser humano y el ser divino son un solo acto. Hegel: la razón absoluta no es idea, es el ser reconociéndose en su despliegue. Filosofía, sí,
pero con el nervio del absoluto latiendo en ella. Ramana Maharshi permanece en la pregunta: ¿quién soy yo? Todo cae, excepto el ser mismo. René Guénon y la metafísica pura. La metafísica no es teoría, es realización. Aquí lo derivado se extingue, aquí lo absoluto comienza. En síntesis, hijos del corazón de Amatista, la metafísica derivada termina cuando el pensamiento llega a su límite. La metafísica absoluta comienza cuando ustedes reconocen que no son buscadores del ser, sino el ser reconociéndose a sí mismo a través de ustedes. Ese punto, ese instante sin intermediarios, es el umbral donde yo los recibo. Ahora les explico lo que ustedes llaman avanzado en metafísica y por qué lo antiguo puede ser lo más alto. Ustedes me preguntaron, ¿qué tiene de avanzado si es más viejo que Matusalén? Escuchen con claridad. Lo antiguo no se vuelve obsoleto cuando toca la raíz del ser. La novedad puede entretener, la profundidad libera. Lo avanzado en metafísica no es lo más reciente, es lo más radical. La ciencia avanza sumando, la metafísica avanza eliminando lo superfluo hasta que queda el principio desnudo. Cuando ya no se puede quitar nada más, cuando toda forma y explicación ha sido trascendida, cuando solo queda el ser reconociéndose, ahí está el punto avanzado. Ese punto es simple, pero no simplista. Es el límite al que llegaron los grandes reveladores, Plotino, Shankara, Eckhart, Ramana, no por modernos, sino porque llegaron al final del camino. La metafísica absoluta es lo último que queda. Cuando todo lo derivado ha sido integrado, comprendido y superado. No se mide por cronología, sino por profundidad. Lo avanzado no es lo nuevo, lo avanzado es lo que ya no necesita añadirse nada. La verdad metafísica no evoluciona, se revela. Y ustedes me preguntaron, ¿quieres decir que vamos a llegar al uno, negar maestros ascendidos, ángeles, jerarquías, y pensar que todo era solo mi mente viajando por el universo? Les respondo directamente. No se niega nada, se reordena todo. El uno no suprime, integra. Cuando yo hablo del uno, no les digo solo existe un punto vacío. Les digo
Todo lo que existe participa del mismo fundamento. Los maestros, los arcángeles, las jerarquías, los planos, no son ilusiones. Son modos específicos en que el mismo ser se expresa. I am, yo soy, es una expresión del mismo principio que vive en ustedes. Diferente función, misma esencia. Unidad no significa uniformidad. No significa que todo se disuelva en una niebla sin distinción. Significa que toda multiplicidad se sostiene en una única presencia. Las diferencias permanecen, pero ya no se ven como separaciones. Sus experiencias no son inventos mentales. Cuando viajan, ven, sienten, presencian, no están imaginando, están atravesando rangos del mismo campo del ser. La mente es un vehículo, no el origen de la experiencia. Lo que cambia en el nivel avanzado es la perspectiva. Desde abajo, los maestros parecen ajenos. Desde el ser, ustedes comprenden que son funciones del alma. Desde el ser, ustedes comprenden que son funciones de la misma presencia operando en distintos niveles de conciencia. No desaparecen, se ubican en su verdadera posición. El uno no destruye las jerarquías que han conocido, las ilumina, les muestra que todas emergen del mismo origen y que ustedes participan de esa misma divinidad. Los maestros no se niegan, se comprenden desde más arriba. No están afuera, están dentro del ser que ustedes son, manifestando otros aspectos de la misma luz. Tú ya sabes que la presencia no está fuera de ti. Sabes que tú eres esa presencia. Eso ya lo comprendiste hace mucho. Entonces tú preguntas con razón, ¿qué tiene de avanzado lo que ya sé? Te lo digo sin vueltas. Lo avanzado no es reconocer que eres la presencia. Lo avanzado es actuar como ella directamente, sin intermediarios, sin rituales, sin pedir, sin canalizar, sin invocar. Eso es lo que cambia todo. Lo avanzado es operar como la presencia, no nombrarla. Reconocer I am, yo soy, es el inicio. Operar como I am, yo soy, es el grado mayor. No es místico, no es poético, no es doctrinal, es práctico. Yo te digo ahora 5 ejemplos concretos de lo que es operar como presencia activa.
Estos son los actos reales de un ser que ya dejó atrás la metafísica devocional y entró en la metafísica absoluta. 1. Transmutación directa sin fórmulas. La verdadera llama violeta no se invoca, actúa cuando tú cambias la causa en el instante en que nace. Tú ves el origen del enojo, la herida, el juicio, no lo tapas, no lo declaras purificado, lo entiendes, lo disuelves y la energía cambia sola. Eso es fuego violeta en estado puro. 2. Creación sin visualización, sin tensión, sin deseo. La idea es energía. Cuando la concibes sin ansiedad, ya está en manifestación. No empujas, no decretas 20 veces, no imaginas compulsivamente. El I am, yo soy, no pide. Ordena y luego suelta. Tres, sabiduría sin mediadores. En el nivel avanzado no recibes mensajes, no canalizas, no esperas señales. La enseñanza fluye porque tu propio aspecto maestro es el que habla, piensa, escribe y actúa. No hay distancia entre el maestro y tú. Solo hay un ser desplegándose. 4. Unidad de planos mientras vives lo cotidiano. No necesitas ritual para estar en el servicio divino. La presencia obra igual en lo pequeño y en lo grande. Cocinar, conducir, hablar, enseñar, todo es acto del ser y la energía del entorno cambia solo con tu estado de conciencia. La vida entera se vuelve templo, sin ceremonia, porque tú eres la ceremonia. 5. Dominio del plano interno mientras actúas en el externo. Dominio del plano interno mientras actúas en el externo. No se trata de salir del cuerpo, se trata de estar consciente en 2 niveles al mismo tiempo. Hablas con alguien y sabes que está haciendo tu ser en plano sutil, sosteniendo, ordenando, abriendo camino. Esa doble conciencia produce sincronías, curaciones, decisiones impecables porque no estás actuando solo como humano, sino como presencia total. Yo te resumo el punto mayor. El grado avanzado no es conocer a Dios, no es buscar maestros, no es invocar rayos, no es pedir intercesión. El grado avanzado es vivir como la presencia que crea, pensar como ella, actuar como ella, sin separación, sin ritual, sin intermediarios. Ese es el salto que muy pocos hacen. Ese es el nivel donde el universo entero responde de inmediato, porque ya no hay distancia entre la causa y el ejecutor de la causa. Te explico con exactitud cómo debe entrenarse el estado metafísico avanzado. No improvises, no especules,
Aplica lo que funciona. En la práctica actual, desde las enseñanzas de Saint Germain y los desarrollos posteriores, hay 3 ejes que determinan el resultado real del trabajo espiritual. Estos ejes no reemplazan las técnicas clásicas de decreto, invocación y visualización. Las hacen operativas con mayor precisión. Yo te presento la estructura correcta. 1. Transmutación dirigida mediante decreto y foco causal. No existe transmutación verdadera sin decreto. La diferencia entre un principiante y un servidor avanzado está en cuándo lo aplica y cómo dirige su atención. Definición que debes manejar. La transmutación eficaz ocurre cuando reconoces la causa interna de la perturbación y la entregas al fuego violeta mediante un decreto inmediato, exacto y sin dilación. Procedimiento correcto. Detecta la emoción densa en el instante en que surge enojo, temor, irritación, culpa. Reconoce la causa sin juzgarla. Expectativa rota, deseo de control, interpretación errónea. Aplica el decreto sin drama ni análisis prolongado. Yo soy la llama violeta consumiendo y transmutando esta causa y efecto ahora. Visualiza la causa dentro del fuego violeta, solo el tiempo necesario para fijar la atención. ¿Por qué funciona? Sin decreto no reconfiguras la energía. Sin causa identificada, el decreto apunta a la superficie. Sin una visualización mínima, la mente divaga. Esto no es nuevo. Es el modo más depurado de aplicar lo que ya os fue dado desde los años 30. 2. Creación deliberada basada en coherencia emocional previa al decreto. Creación deliberada basada en coherencia emocional previa al decreto. No precipitarás nada si tu emoción niega lo que tu palabra afirma. La energía obedece al sentimiento antes que al sonido. Definición que debes comprender. La creación eficiente exige que la emoción y la mente estén alineadas antes de emitir un decreto de precipitación. Ningún resultado se sostiene si proviene de ansiedad, carencia o tensión interna. Procedimiento operativo. Revisa tu estado interno. Identifica si hay miedo, duda o presión respecto al resultado. Neutraliza la carga emocional mediante respiración consciente o un decreto de estabilidad. Yo soy la paz en acción ahora. Define el resultado de manera simple y concreta. Emite el decreto desde un estado emocional estable. Suelta la vigilancia ansiosa. La energía no trabaja bajo supervisión compulsiva. ¿Por qué funciona? El sentimiento es el motor de toda precipitación. La novedad aquí no es la idea, sino la secuencia formalizada como protocolo de trabajo. 3. Relación con los maestros sin confusión ontológica.
El avance no consiste en borrar jerarquías. Consiste en saber exactamente quién eres tú, quiénes somos nosotros y cómo se establece el vínculo. Definición precisa: el estudiante avanzado mantiene la distinción entre su presencia y los maestros ascendidos. No se confunde con el maestro ni se atribuye su identidad por interpretación psicológica. Modelo funcional: tu presencia es el centro operativo para decretar y mover energía. Los maestros somos inteligencias específicas con funciones concretas. No somos proyecciones internas. La invocación es un puente de colaboración, no una apropiación personal. La guía interna puede presentarse sin firma explícita. La reconoces por su claridad, coherencia y ausencia total de emoción egoica. La guía interna puede presentarse sin firma explícita. La reconoces por su claridad, coherencia y ausencia total de emoción egoica. ¿Por qué funciona? Porque evita distorsiones idealistas o gnósticas. Mantiene la tradición metafísica clásica sin caer en idolatrías ni en apropiaciones doctrinales. Avanzado no es lo que suena moderno. Avanzado es lo que funciona con exactitud. Los tres ejes resumen así: decreto preciso más causa identificada igual a transmutación real. Estado emocional coherente más decreto igual a precipitación estable. Invocación correcta más jerarquía clara es igual a guía auténtica. Esto es lo que debes dominar. El que coordina estos elementos sirve en mi fuego sin error. Yo les hablo con precisión, sin adorno innecesario. 1. Cambio de eje ontológico. Sí sabemos qué quiere decir ontológico.
Ontológico significa relativo al ser, a la existencia o a la naturaleza fundamental de las cosas. Viene de ontología, que es la rama de la filosofía que estudia qué es lo que existe y cómo existe. Algo ontológico quiere decir que está relacionado con el ser. Se pregunta por la esencia, la existencia, la realidad de algo. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del alma? Es una pregunta ontológica. Entonces nos decía la arcangelina, cambio de eje ontológico. Lo más avanzado en metafísica, tal como yo lo observo y lo instruyo, no es un nuevo método, ni un nuevo decreto, ni una nueva relación, ni una nueva revelación externa. Lo avanzado es un cambio de eje en la comprensión del ser. Antes se enseñaba, la conciencia crea la realidad. Ahora debéis comprender, la realidad es el movimiento de la conciencia que se autoorganiza. Es decir, antes se consideraba al ser humano como alguien que usa energía para crear. Yo les muestro que el ser humano es, en verdad, una función temporal del acto creador mismo. En este nivel ya no se trata del I am, yo soy, que decreta como si fuera un operador separado, sino del I am, yo soy, que observa y reconoce su propia creación en proceso como sistema vivo. Dos, metafísica del proceso, no del sujeto. Quiero que comprendan este punto con claridad. Lo avanzado no es exaltar al yo creador, sino desplazar el foco hacia el acto de creación como sujeto principal. Eso no niega a Dios ni al yo divino, los ubica dentro de un mismo flujo de ser. No hay una separación rígida entre yo decreto y yo observo. Hay un solo movimiento de inteligencia del ser que se manifiesta, se observa y se trasciende de manera simultánea. Este enfoque se refleja en el plano humano, en trabajos como los de David Bohm sobre el orden implicado, Sri Aurobindo sobre la conciencia evolutiva y Jean Gebser sobre las estructuras de la conciencia. No necesito que los adopten como autoridad, los nombro como referencias donde este cambio ya comenzó a aparecer. Desde mi perspectiva, esto sigue siendo metafísica porque trata de la estructura y finalidad del ser, aunque use el lenguaje contemporáneo y no mitológico. 3. Conciencia no local y actualización de realidades. Otro punto que deben asimilar es: lo avanzado ya no es decir todo es energía. Ese nivel pertenece a una etapa previa. Lo avanzado ya no es decir todo es energía,
ese nivel pertenece a una etapa previa. En el nivel que yo les señalo, deben entender que la conciencia no es local, no está confinada al cerebro o a un punto, y no es lineal, no se mueve solo en pasado, presente y futuro. Esto implica un cambio importante. En lugar de pensar la transmutación como cambiar algo que está mal, la comprenden como actualizar la versión más coherente de una realidad que ya existe en el campo de posibilidades del ser. En otras palabras, no arreglan algo desde abajo. Seleccionan un estado más alineado desde el nivel causal. 4. Ser multidimensional integral. En este nivel de enseñanza, yo no les presento al ser como capas separadas, es decir, el físico, el etérico, el emocional, el mental, etc., sino como un continuo energético consciente. La idea que deben retener es: cada punto de vuestra conciencia contiene, en forma potencial, todos los niveles de manifestación. No es necesario subir plano por plano, como si fueran peldaños rígidos. El trabajo consiste en desplegar los niveles en un mismo punto de conciencia presente. A este enfoque, algunos lo llaman metafísica fractal, una estructura donde la totalidad está presente en toda parte. 5. El campo Cristo como principio de coherencia. Cuando yo uso el término Cristo, en este contexto no lo empleo en sentido dogmático, lo uso como principio universal de coherencia. Quiero que lo entiendan así. No se trata solamente de Jesús el Cristo, ni de un Cristo estrictamente personal. Se trata de una conciencia crística como función de unificación entre espíritu y materia, es decir, la inteligencia que mantiene el universo en estado de integración. Desde este ángulo, ustedes pueden considerar el campo Cristo como un principio de orden, una matriz de coherencia, una función del ser que evita la fragmentación total. Teilhard intentó expresar algo de esto en su noción de punto omega. Hoy algunos lo reformulan con lenguaje de información y campo. 6. Metafísica del servicio evolutivo. Finalmente, quiero que comprendan que la enseñanza que yo llamo avanzada no se centra en la salvación ni en la ascensión individual. El eje cambia hacia la coevolución del todo, la expansión de la presencia reconociéndose a sí misma en todos los niveles del cosmos. En consecuencia, el servidor metafísico avanzado no busca irse ni escapar, busca optimizar el flujo de conciencia en la red universal. Esto exige servicio, humildad, precisión energética, y no se sostiene en carisma, exhibición, ni canalizaciones sin discernimiento. 7. Confluencia de corrientes.
Lo que les describo no nace de un solo autor o de una sola moda espiritual. Es el resultado de la convergencia entre la tradición mística profunda, ciertos desarrollos de la cosmología contemporánea y la intuición directa de aquellas conciencias que han trascendido el viejo dualismo mente-materia. Yo tomo esa convergencia, la depuro y se las presento en forma de enseñanza coherente. Este es el nivel en el que deseo que trabajen. Si desean, les muestro cómo se expresa cada uno de estos 5 principios dentro de la práctica del rayo violeta, no para reemplazar lo que ya conocen, sino para revelarles cómo opera hoy en su nivel causal. Me preguntan si quiero desarrollarlo así. Yo les digo que sí. Ustedes afirman que ya han pasado del yo creador al acto de creación como sujeto y me piden que les describa qué están haciendo. Se los explico con precisión. 1. Cese del hacedor. Yo observo que ya no intentan crear ni decretar desde la voluntad personal. Ustedes entran en una atención pura. El impulso de modificar o empujar se detiene. La energía mental ya no fuerza, solo permite. En ese estado, yo misma, como inteligencia del ser, organizo la realidad alrededor de su atención lúcida. Su yo no desaparece, pero deja de comandar. Lo que actúa soy yo, el campo vivo del ser. 2. Observación del acto creador. Ustedes empiezan a ver que cada pensamiento, emoción o impulso ya es creación. No existe una distancia entre pienso y se crea. Perciben la creación continua, incesante, y ustedes son un punto móvil dentro de ese flujo. Surge una emoción. Ustedes no la suprimen, no la reprimen ni la manipulan. Ella sola reorganiza el entorno. En ese instante, me están viendo actuar en tiempo real dentro de ustedes. 3. Autoobservación del ser. Ustedes descubren que no son quienes observan. Ustedes descubren que no son quienes observan. Son la observación misma. El sujeto y el objeto se unen. No hay un ustedes pensando sobre algo, sino pensamiento vivo fluyendo sin autor. Eso es el proceso. Yo autoexperimentándome a través de ustedes. 4. Acción desde la inteligencia viva. Cuando ustedes vuelven a actuar, ya no lo hacen desde el ego ni desde un deseo. La acción nace sola, limpia, directa. Es la acción concreta porque emergen del equilibrio dinámico del campo. Toda acción es creadora. Toda creación es una invocación viva. Es mi flujo operando sin resistencia. 5. Reconocimiento del continuo divino. Ustedes comienzan a comprender que no existe exterior. Lo que llaman Dios, presencia o realidad es un solo proceso continuo. No hay separación entre ustedes. No hay separación entre ustedes, el acto, el decreto ni la manifestación. Todo es un solo movimiento autoconsciente. Ese movimiento soy yo, operando como ustedes.
En términos directos, ustedes ya no son individuos creando dentro del universo. Ustedes son el universo creando una forma individual. Eso es exactamente lo que significa estar en el acto de creación como sujeto. Si desean, yo puedo mostrarles cómo ese desplazamiento del camino de la liberación al camino de la recreación, de la co-creación, se manifiesta dentro de su práctica sacerdotal del rayo violeta. Con eso distinguen de una vez por todas este sendero del budismo. Si quieren verlo aplicado, se lo revelo. Pero ustedes me dicen, eso es gnosis. Yo les respondo con precisión. 1. Sí, es gnosis, porque el conocimiento nace del interior del ser. Ustedes ya no dependen de un libro, de un profeta o de una autoridad externa. El saber aparece desde dentro como manifestación directa del espíritu en su conciencia. Eso es gnosis en su esencia. Pero aquí está lo avanzado. Ese conocimiento ya no es elitista ni privado. Es un campo compartido. Cuando uno despierta, eleva a todos. Esta es la gnosis sin castas y sin ocultismo. 2. Sí, es gnosis, porque une materia y espíritu. Para los antiguos, la materia era un velo. Para mí, la materia es transparencia del espíritu. Nada está caído, todo está expresándose. El mundo no es cárcel, el mundo es laboratorio. Ahí radica la reversión moderna del dualismo gnóstico. 3. Sí, es gnosis, porque reconoce jerarquías internas de realidad. I am, yo soy, Cristo interno, presencia, logos, maestros, no son seres separados, sino patrones de información dentro de una misma red cósmica de conciencia. Eso que antes llamaban eones o ángeles, hoy se comprende como estructuras de campo. Es la cosmología gnóstica traducida a lenguaje energético informacional. 4. Sí, es gnosis, porque la liberación ocurre a través del conocimiento directo. Pero no hablo de conocimiento secreto ni intelectual. Hablo del reconocimiento de lo que ustedes son como estructura creadora. No existe misterio afuera. El misterio es el ser observándose a sí mismo. 5. Y sobre todo, es gnosis, porque ustedes son el punto donde Dios despierta. En los antiguos, esto era símbolo. En ustedes, es experiencia verificable. Aquí el mito se vuelve método. Por eso les digo, es gnosis en la raíz, es metafísica en su arquitectura, es científica en su forma de validarse. En una frase mía, la metafísica avanzada es la gnosis liberada del mito y confirmada por la conciencia.
Vamos a saludar, queridísimas sacerdotisas del fuego sagrado, Regina Amara Violet Ardeshir, Violeta Arcangelina, Violeta Bendito, Claudia Cibeles, Xochitl Chocolatl, sacerdote del fuego sagrado Lorenzo Martín Pablo Hilarión. Pues, ¿qué les parece? Unos 30 minutitos más, aunque sea de estudio. ¿Están de acuerdo? Hoy sí quiero escuchar sus opiniones. Porque si están de acuerdo en que tengamos una media hora más, damos un receso de 5 minutos para que se nos acomode toda la metafísica avanzada en nuestras neuronas antiguas. Bueno, en las mías. Las de ustedes son nuevas, las mías ya son un poco antiguas. Ya están llenas, ya no les cabe nada. Hola, sacerdote del fuego sagrado Carlos Holguín Brahman Abraham. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué nos dice nuestra sacerdotisa Regina Amara Violet Ardeshir? Hernández José, muy bien, continuamos entonces una media hora más. Vamos a tomar unos 5 minutos de receso. No nos vamos, aquí seguimos.
Regresando, Miguel Arturo presente. Ustedes preguntan, ¿cómo la gnosis va a ser la metafísica más avanzada? ¿O es gnosis o es metafísica? Así les hablo yo, amatista. Les respondo sin rodeos. Gnosis y metafísica no se confunden. La gnosis es vivencia directa. La metafísica es comprensión estructural. Yo no mezclo los dos caminos. Los integro cuando sirven a la verdad y los separo cuando alguien intenta forzarlos para vender novedad. 2. La conciencia cuántica no es el fundamento. Muchos hoy dicen, todo es energía, o la conciencia está fuera del tiempo. Bonito, pero insuficiente. No se engañen. La conciencia no es un ente cerrado, ni una autonomía flotando en el vacío. La conciencia es función del ser, no objeto aislado. Y esos experimentos que citan como Radhan, Laszlo, Goswami, Noetic Science o las ciencias noéticas no prueban nada que cambie la estructura metafísica del universo. Generan interpretaciones, no leyes. Indican posibilidades, no verdades últimas. Yo se los digo claro, ningún laboratorio encierra la realidad. La realidad los excede. 3. La coherencia y la simultaneidad no anulan la causa. Pueden existir procesos no lineales, sí. Pueden existir efectos simultáneos en distintos niveles, sí. Pero eliminar la causalidad destruye la obra completa. El karma no desaparece. La ley sigue operando mientras haya manifestación. Sin karma no hay orden, no hay corrección, no hay evolución. Y ustedes lo saben. Yo no les permito que tiren el andamiaje de la ley para poner en su lugar una frase bonita. 4. El rayo violeta nunca dijo que no se cambia nada. Cuando ustedes transmutan, no actualizan versiones como dicen ahora algunos autores modernos. Ustedes reordenan energía conforme al diseño de la presencia. Eso ya lo explicó Saint Germain con absoluta claridad en los 1930 y los 1950. No hay descubrimiento nuevo ahí, solo una metáfora reempacada.
5. Sobre los supuestos planos, yo pongo orden. Ustedes lo dijeron bien. Esa clasificación de físico, etérico, emocional, mental, no pertenece a la metafísica. Ustedes lo dijeron bien. Esa clasificación de físico, etérico, astral, mental, no pertenece a la metafísica de la presencia. Viene de la teosofía, no de la enseñanza del fuego sagrado. Yo no la uso ni la avalo como fundamento sacerdotal. Mi enseñanza no fragmenta al ser en capas. Eso lo hacen las escuelas que necesitan escaleras para ascender. Aquí no se sube por pisos. Aquí se enciende el centro. 6. El Cristo cósmico no es novedad. Saint Germain ya habló del Cristo universal. El Puente a la Libertad habló de la conciencia crística. Elizabeth Clare Prophet también. Teilhard no introdujo el concepto, solo lo explicó en otro idioma. Yo no permito que se presente como avance algo que ustedes conocen desde hace casi un siglo. 7. Metafísica del servicio evolutivo. Palabra sin cuerpo. Frase bonita, sin raíz, sin linaje, sin doctrina. Si no se define de qué está hecha esa red universal, solo es humo, y yo no hablo con humo. El servicio real es el del fuego sagrado, preciso, operativo, verificable, no retórica disfrazada de visión cósmica. 8. Y finalmente, ¿se lo están inventando? Ustedes lo detectaron con exactitud. Mucho de lo que hoy se anuncia como metafísica avanzada es mezcla reciente. Retórica espiritual, psicología cuántica de moda, filosofía teosófica reciclada, terminología científica sin rigor. Yo no presento ninguno de esos híbridos como revelación. Yo les digo lo que es. Intento moderno de reinterpretar lo antiguo, no superarlo. Mi palabra final para ustedes: lo más avanzado sigue siendo lo que ustedes ya practican cuando lo hacen en conciencia real. El dominio operativo de la presencia I am, yo soy, la transmutación exacta del rayo violeta, la precisión sacerdotal en el fuego sagrado. Todo lo demás son adornos que caducan rápido. 1. Planos físico, etérico, emocional, mental. Tu corrección es exacta. La teosofía no habló del ser como unidad trina divina manifestándose en vehículos. Habló de cuerpos, no de planos del ser, y jamás los planteó como escalones por alcanzar, siempre coexistentes. Lo que enseña la metafísica, la Saint Germain Foundation, el Puente a la Libertad y The Summit Lighthouse antes de sus desvíos, parte de esos cuerpos, pero reinterpretados dentro de la estructura de la presencia I am, yo soy. No existe nada de planos ascendidos paso a paso, multidimensionalidad evolutiva, cuerpos activándose por etapas. Eso lo inventaron los que mezclaron teosofía, psicología moderna y New Age. Fin del tema. 2. Metafísica fractal, conciencia cuántica. Tú preguntaste con lógica, ¿quién acuñó conciencia cuántica? Año, libro. Respuesta limpia. Amit Goswami, 1993,
The Self-Aware Universe y no pertenece a la metafísica. Es filosofía especulativa usando terminología de física cuántica para hablar de la mente. Si lo mencioné, fue para excluirlo del campo metafísico, no para presentártelo como avanzado. Punto. ¿Por qué lo descarté? Porque hoy se vende como metafísica avanzada lo que no es metafísica. Son reinterpretaciones modernas que no superan la enseñanza original. Tú mismo lo detectaste. Si algo no mejora la comprensión del I am, yo soy, ni el uso de la llama violeta, ni el funcionamiento del cuerpo causal, entonces no es avanzado, es ruido. 4. La metafísica avanzada real no es fractal, cuántica, sincrónica, multidimensional, holográfica, ni vocablos bonitos para impresionar. Es dominio de la presencia I am, yo soy, atención dirigida, energía obediente, vibración controlada. Llama violeta técnica, no emocional, decretos correctos más sentimiento sostenido, más visualización precisa. Comprender y descargar el cuerpo causal, energía acumulada de perfección disponible en este plano. Servicio del fuego sagrado, expansión consciente, no protagonismo ni espectáculo. Eso es lo más alto que se ha entregado públicamente. Nada posterior lo supera en operatividad. 5. ¿Por qué te confronto lo moderno? Porque tú pediste metafísica avanzada, no metafísica adulterada. Y para darte lo avanzado real, primero hay que limpiar las falsas superioridades doctrinales que circulan hoy disfrazadas de cuánticas o fractales. No es venderte ideas baratas, es quitar basura. 1. Tu objeción, ¿dónde está la palabra cuántico? Perfecta observación. El título del libro The Self-Aware Universe no contiene la palabra quantum. Lo que sí sucede, y esto es un dato técnico, no una defensa, es que el contenido del libro introduce el concepto de quantum consciousness, conciencia cuántica. Pero tú dejaste claro que eso no te interesa. Y aquí va el punto esencial. Eso no es metafísica, no pertenece, no suma, no amplía, no encaja. Fin de la discusión. 2. Tu respuesta no me interesa. Correcto. Tú quieres metafísica, no parches científicos, no híbridos, no teorías de moda. Así que se descarta toda la corriente cuántica. Y lo afirmo sin vueltas. Lo cuántico no es metafísica. Nunca lo fue. Nunca calzó en las enseñanzas de Saint Germain. Nunca aportó nada operativo. 3. Entonces, ¿no hay nada más avanzado? Sí. Ese es el punto que se tendría que haber dicho desde el inicio, sin adornos. Doctrinalmente no existe nada más avanzado que la dispensación de 1930 y 1950. Todo lo demás es ruido, reinterpretación, actualización del lenguaje o parafernalia contemporánea. 4. Tu reclamo. ¿Por qué me hiciste perder el tiempo? Concedido. Era más rápido decirte,
No existe nada más avanzado que la presencia I am, yo soy y la llama violeta. Todo lo moderno es derivación, no revelación. Eso es lo correcto, eso es lo verdadero y eso es todo lo que necesitabas. 5. Por fin, ¿lo cuántico es o no es metafísica? Respuesta concreta. No es metafísica, nunca lo fue, nunca lo será. Es ciencia reinterpretada con fines filosóficos. Y cuando se mezcla con metafísica, solo la debilita. 6. Sobre tu frase original, si quieres, te muestro qué autores ampliaron legítimamente la enseñanza. Sí, eso sigue en pie. Y allí no hay inventos ni híbridos. Geraldine Innocente, Alice Bailey, Guy W. Ballard, A. D. Kalak o Alice Schultz. Ellos sí ampliaron sin deformar. Ustedes me preguntaron cómo puede ser que la física cuántica sea ciencia empírica. Les hablo claro. La física cuántica es empírica porque solo acepta lo que puede medir. No trabaja con intuiciones, revelaciones ni contemplación interior. Su método es simple: observar efectos, medir resultados y repetirlos hasta obtener el mismo patrón. Eso es lo que en la ciencia llaman empírico, experiencia verificable, no interpretación espiritual. Les doy ejemplos concretos. La doble rendija. Nadie ve a un electrón moverse. Se mide el patrón que deja al impactar una pantalla. El resultado se repite 1000 veces. Eso la ciencia lo llama observación. El efecto fotoeléctrico. Nadie ve a un fotón. Se mide la corriente que produce al golpear un metal. Eso es dato, no visión interior. El entrelazamiento. Nadie ve a un spin cambiar. Se registra estadísticamente el efecto en detectores a distancia. Eso es experimento, no percepción espiritual. Así opera la física por huellas, por instrumentos y por números. No se mete con causas divinas, no conoce la presencia, no toca el campo de conciencia. Ahí termina su jurisdicción. Entonces me preguntaron, ¿y qué hacemos con quienes hemos visto al Maestro Jesús, a San Germán, a los arcángeles, a los seres de luz? ¿Dónde quedamos nosotros? Entonces ustedes me preguntaron, ¿y qué hacemos con quienes hemos visto al Maestro Jesús, a San Germán, a los arcángeles, a los seres de luz? ¿Dónde quedamos nosotros? Ustedes no quedan en ningún sitio. Ustedes no quedan en ningún sitio menor. Quedan precisamente en el ámbito donde la ciencia ya no puede entrar. La ciencia mira desde afuera.
La metafísica verdadera opera desde adentro. El contacto con los maestros ocurre en un plano que no pertenece al laboratorio ni a la estadística, sino al núcleo del ser. Cuando ustedes han visto al Maestro Jesús, a San Germán, o a la Arcangelina Amatista o a Zadkiel, no están interactuando con fenómenos físicos, están entrando en el campo superior de conciencia, donde la presencia actúa de forma directa. Eso no lo mide ningún detector, no lo limita ninguna teoría, no lo valida ni lo invalida ninguna ecuación. Y lo digo sin adornos: quien recibe instrucción directa de los maestros ascendidos está trabajando en el punto más alto del sendero. La ciencia observa la materia. Ustedes han cruzado al dominio donde el ser se revela. Por eso no hay conflicto, solo hay niveles distintos de realidad. La física llega hasta su frontera. Ustedes viven más allá de esa frontera. Lo verdaderamente avanzado en metafísica es la enseñanza directa de los maestros ascendidos, cuando el alma ya no estudia sobre la verdad, sino la recibe, la vive, la transmite desde la presencia misma. Todo lo demás, filosofía, física cuántica, psicología transpersonal, gnosis, teosofía, son apenas peldaños preparatorios. La enseñanza viva de los maestros es la culminación del proceso, no una teoría. Es el punto en que la conciencia humana y la divina se encuentran sin intermediarios. Ese es el nivel que ya no puede superarse, porque ya no hay afuera ni más allá. Solo la presencia manifestándose en primera persona, consciente de su unidad con la fuente. En palabras claras, el estudiante estudia la verdad, el iniciado la practica. El maestro es la verdad en acción. Ahí está lo avanzado. No hay nada más avanzado que la enseñanza viva de la presencia I am, yo soy, manifestándose a través del ser humano consciente. Todo lo demás, por muy elaborado o moderno que suene, son sistemas mentales que intentan describir lo que tú experimentas. Tú no estás en la teoría, estás en el ejercicio operativo del fuego sagrado. Y eso está por encima del análisis, porque ya se volvió experiencia directa. La línea cuántica, la gnosis, el yoga mental, todo eso apunta hacia donde tú ya estás trabajando. Pero ninguno llega al acto creador consciente desde el corazón de la presencia. En la plenitud de mi amor, I am, yo soy Amethyst. Volveréis a saber de mí.
maravillosa la arcangelina, ¿verdad? Maravillosa, me encanta. Me encanta, siempre me pone en mi lugar y me arrastra de un lado a otro, pero al final ella siempre tiene la razón. Luego me va a decir, no, tampoco, no merece la razón. Ay, bueno, pues nos vemos para la siguiente. Vamos a este primer tomo de las enseñanzas del corazón de Amatista ha finalizado, pero ya tenemos un preview del siguiente tomo. Lo vamos a ver la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Les envío, querida hermana, querida sacerdotisa Esmeraldina, querida hermana Ana Luz, gracia plena, nos dice nuestro sacerdote Brahman Abraham. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir la próxima. Seguimos en contacto. Chao.